Entonces él hizo una propuesta: tal día pasa el tren y lo único que quiero que me den una señal. Cuando el tren pase por casa, si ustedes ponen una bandera blanca y si yo veo al mirar por la ventana del tren que hay una bandera blanca, es porque ustedes me perdonan, y entonces en la estación del pueblo me voy a bajar y me voy a reencontrar con mi padre, con mi madre, con mi pueblo, con mi gente, y voy a intentar volver a mi arraigo, volver a mi ciudad, volver a mi pueblo, volver a mi familia, volver a mi padre, a mi madre, a mi hogar. Y así fue. Entonces los padres recibieron la carta y llegó el día señalado, el momento señalado, el día señalado. Entonces él venía como pasajero del tren y cuando llega el momento... Cuenta la historia que en una determinada localidad hace muchísimos años un joven en una oportunidad hizo las cosas mal y el consciente de su realidad, el consciente de su mala conducta, en algún momento él dice: he hecho las cosas mal, no quiero más participar de la comunidad, de esta pequeña población, me quiero ir. Y los padres, conscientes de la realidad, que su convivencia en la comunidad sería muy difícil para él y para toda la familia, concordaron que él tenía que irse de la ciudad. Y así se fue, no digo con arrepentimiento, pero con mucho remordimiento por lo que había sucedido con él, con lo que había pasado con él, que era vergonzoso para él, vergüenza para la familia, en fin, era una situación muy difícil. Y resulta que pasaron muchos años y evidentemente el tiempo tiene eso, ¿no? De que la reflexión, la madurez de la vida va cambiando y uno va viendo los mismos episodios pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y este joven, ya un poco más maduro, consciente de que lo que él había hecho estaba mal, y entonces en aquella pequeña ciudad que cruzaba el tren a pocos metros de su casa, de su casa se podía ver perfectamente cuando cruzaba el tren. Entonces él escribió una carta a su familia y pedía perdón por lo que había sucedido, por lo que había pasado, acompañado de una reflexión de vida, acompañado de que lo que él había hecho no calificaba, eso no correspondía, pero pedía perdón. Y en esto de pedirle perdón, entonces él pedía la oportunidad para volver. Y que comprendería totalmente si hubiese un no de su padre o de su madre o de la familia. Si me dicen un no, lo acepto y está todo arreglado, no hay problema. Voy a acatar y voy a asumir que hice las cosas mal y que tengo que seguir mi vida en otro lugar. Entonces él hizo una propuesta: tal día pasa el tren y lo único que quiero que me den una señal. Cuando el tren pase por casa, si ustedes ponen una bandera blanca y si yo veo al mirar por la ventana del tren que hay una bandera blanca, es porque ustedes me perdonan, y entonces en la estación del pueblo me voy a bajar y me voy a reencontrar con mi padre, con mi madre, con mi pueblo, con mi gente, y voy a intentar volver a mi arraigo, volver a mi ciudad, volver a mi pueblo, volver a mi familia, volver a mi padre, a mi madre, a mi hogar. Y así fue. Entonces los padres recibieron la carta y llegó el día señalado, el momento señalado, el día señalado. Entonces él venía como pasajero del tren y cuando llega el momento, el tren hace una curva y de lejos veía su casa desde muy lejos, y su gran expectativa, toda su atención, todo su enfoque, todo lo que él quería era saber si había una bandera blanca, para ver si había una señal de perdón y si él podía llegar. Y
Para su sorpresa, no había una bandera blanca. Habían sábanas enteras y carteles gigantes que le decían: bienvenido a casa, hijo. Bienvenido a tu hogar. Estás perdonado y eres nuestro hijo y eres bienvenido. Eso fue el cuadro que él vio, mucho más de lo que él se imaginaba. Una bandera blanca, un pañuelo blanco, una simple señal. Él encontró un arsenal de banderas y de paños blancos y sábanas y letreros que decían bienvenido de regreso a casa. Esta historia me hace acordar una historia muy común y muy conocida en la Biblia, que es la historia del hijo pródigo. Una historia, una parábola que Jesús cuenta de un hijo que un día decidió tomar sus bienes, la parte de su herencia, e irse, y en una actitud muy inmadura, muy ingrata, muy propia del adolescente, muy propia de la inmadurez, exigió su herencia, lo que le tocaba, y le dijo a su padre: me voy porque quiero hacer mi vida, me voy porque me quiero ir. Y en esta parábola entonces cuenta que el joven se fue y el padre le entregó todo lo que tenía y se quedó de alguna manera expectante, porque sabía que un día él iba a volver. Es la historia de un joven que tuvo todo en la casa, quiso probar la vida, quiso probar tomar el volante, esa edad cuando no queremos ser acompañantes, queremos estar en el volante y no sabemos conducir todavía. No sabemos conducir la vida, pero queremos estar en el volante de nuestra vida. Y pasó lo que todos sabemos, ¿no? Entró una suerte de, primero la etapa del placer, la etapa de amigos, de los placeres, de lo que te ofrece el mundo cuando tenés dinero, cuando tenés fuerza, cuando tenés belleza, cuando tenés juventud. Eso pulula, eso aparece. Que con la misma velocidad desaparece cuando se termina el dinero. Y así fue entonces en su etapa crítica, en su etapa dura, difícil. Criando cerdos ajenos. Él tuvo que hacer una reflexión que ni siquiera la comida de los cerdos lo permitían comer. Él tuvo que hacer una reflexión y decir: caramba, en la casa de mi padre, los siervos de mi padre, los empleados viven mejor que yo estoy acá. Y se dio cuenta que la rebeldía le había puesto en ese camino de decadencia, en ese camino de deterioro, en ese camino que la rebeldía y la tentación de que cuando viene no te lo dice claro, pero cuando entras te das cuenta que hay unos capítulos de la vida más adelante que sí te van a decir que la rebeldía duele, se sufre, se llora, se sangra, se muere, se pierde. Pero este joven tuvo la brillante y maravillosa idea en su identidad, algo él pudo recordar de su casa, de su hogar, ¿no? Y dice: volveré a mi padre. Y se volvió a su padre. Y dice que su padre lo estaba esperando. Entonces, allí hubo un abrazo. Allí él venía con la actitud de decir: soy siervo, soy empleado. Y el padre ni consideró eso. El padre lo abrazó. Me imagino ese abrazo, ¿no? Porque él venía sucio de los chanchos. El padre estaba impecable, limpito. O sea, el padre limpio abraza al hijo sucio. Esa es la realidad del cuadro, que no es diferente y para nada distinta de nosotros cuando nos volvemos a Dios y venimos con nuestros pedazos de vida sangrando, habiendo probado de todo, y de alguna manera nos acercamos lo que queda, y lo que encontrás no son dedos que te acusan, no son manos que te señalan, no hay una lista de pecados, un inventario de lo malo que hiciste o gestionaste tu vida. Lo que encontrás es un Padre amoroso que te perdona,
y que te dice, vuelve a casa. Esta historia, que la quiero compartir contigo en el día de hoy, está orientado para tantos hijos y para tantas hijas que, desilusionado por el sistema iglesia, desilusionado por los errores de personas, de hombres o por situaciones variables de la vida, te has alejado. Yo quiero ponerme delante de cámaras y decirte en esta noche, hay un grito del cielo, hay un llamado de Dios. Tú estás mirando este video, tú estás mirando esto y quiero que lo entiendas, más allá de mi cara, si me conoces o no me conoces. Yo quiero que tú entiendas. Dios te está llamando y te está diciendo, vuelve a casa. No dudes si te quiero o no te quiero, porque te recontra quiero, dice el Señor. Las sábanas blancas del amor y de la bienvenida de Dios están diciendo, vuelve a casa, eres bienvenido. Dios te bendiga.